problema es que no hay particular certeza de cuáles son las reglas de juego. Por eso hacía referencia a la carta de intención, que ¿es una flotación limpia o una flotación sucia esto? Cuando digo sucia, no es simplemente el Banco Central tratando de eliminar los picos de volatilidad, no cambiando la tendencia. Y bueno, mostrando cuáles son las reglas de juego al respecto. Eso hay distintas técnicas que han usado distintos bancos centrales de esta región. Y bueno, ahí son cosas que yo creo que ayudarían a definir y con eso bajar un poco las turbulencias. Bueno, Daniel, contame cómo estás viendo esta dinámica, donde, bueno, por lo menos lo que vimos esta semana es tasas versus dólar, que es una historia repetida en la Argentina, pero ¿cómo estás viendo la dinámica para adelante, ¿no? Con el tipo de cambio flotante y cuál debiera ser de ahora en más la prioridad del gobierno. Bueno, respecto al tipo de cambio, sí. Yo creo que ahí hay una cuestión pendiente. Concretamente, se, entre comillas, liberó el tipo de cambio a mediados de abril, justo con el comienzo de la estacionalidad de la venta de la cosecha gruesa, que es fuerte en el caso de las exportaciones argentinas y los ingresos de divisas. Y en esa liberación ahí hubo una confusión, yo creo, al día de hoy, porque se decía en la carta firmada al Fondo Monetario, tanto por el ministro de Economía como por el presidente del Banco Central, que se iba eventualmente a intervenir dentro de la banda, estaba la posibilidad de compras y había una meta de acumulación de reservas netas. Entonces ahí yo creo que empieza la confusión, porque eso no ocurrió. Las reservas, bueno, al principio no crecieron en consecuencia, después se recurrió a endeudamiento, que es un mecanismo distinto al que se había interpretado. Y aún así no se llegó al 30 de junio, esto está prorrogado y pendiente. Pero yo creo que la estacionalidad existe y esto es inevitable. Entonces, además, fue un poco incentivada y exacerbada por cómo funcionaban las retenciones a estos productos que tuvieron una rebaja hasta el 30 de junio y por el hecho que no había intervención no solo del Banco Central, sino no era posible, por ejemplo, otros market makers como los bancos o empresas para que pudieran entrar, acumular y después vender cuando cambiaba el signo. Entonces yo creo que estamos en medio de este deslizamiento explicado en alguna medida por esto. La tasa de interés es un incentivo ahora para quedarse en pesos, pero yo creo que vamos a ver cómo sigue. Me parece un fenómeno controlado, esperable, digo, esta corrección cambiaria, y todavía nos faltan unos meses para equilibrar este mercado en un nuevo nivel. Cuando esté equilibrado, las tasas bien podrían bajar y esperemos sea con una tasa de inflación que sigue en baja. No hay mayor traslado de evaluación a precios y estamos con un poco la inercia de lo que venía antes en materia inflacionaria, pero con una tendencia hacia la baja. Y en parte esto tiene sus efectos, sí, sobre la actividad económica. La demanda con esto disminuyó, el consumo disminuye, las decisiones de inversión están un poco reacomodándose, o sea, están postergadas también. Ahora, Daniel, por eso, mirando hacia adelante, entras en la estacionalidad de baja temporada de oferta de dólares. Sí. Obviamente que el gobierno no quiere, no sé, que haya demasiada oscilación en el tipo de cambio. Pero yo decía, uno ve la foto, obviamente es favorable para la economía
salir de esa idea de que el dólar iba a ir a 900 pesos, a 1.000 pesos, esas cosas que todos decían, che, pero escúchame, si es así, la Argentina va a ser el país más caro del mundo, bancá que no se queda nadie acá, digamos, que te vas o compras en el puerta a puerta absolutamente todo, no consumís absolutamente nada, nos quedamos en la casa viendo cómo hacemos el puerta a puerta o viajando a Chile o a Brasil o donde sea. Para dar un ejemplo, digo, ¿no? Pero ¿vos qué sugerirías hacia adelante? Porque el mercado se va acomodando a la oferta y la demanda de dólares. Y obviamente eso es lo bueno de un régimen de flotación. Yo decía, es bueno que se haya salido del crawling peg del 1%, porque si no, ibas a una crisis con un crawling peg. El Banco Central había perdido reservas para defender ese tipo de cambio. Ahora no tenés que defender ningún tipo de cambio. Supuestamente solo el techo de la banda. Entonces, ¿no ves ahí un riesgo de que el gobierno se asuste, el viejo miedo a flotar, y que se asuste y no espere un poquito la corrección del mercado y la economía real? Porque con un tipo de cambio que flote un poco más alto, en algún momento aparecerá oferta de dólares. Porque las exportaciones estarán mejor, porque habrá menos importaciones, porque habrá menos viaje al exterior. Entonces, y si no se traslada a precios, y bueno, es parte del sistema que vos armaste. Ahora, si vos no confías en ese sistema y entras al estilo, yo decía, masismo austríaco, a intervenir en futuro, a hacer a endurecer todavía más el apretón monetario, y bueno, te vas a quedar con una economía que va a crujir en lo real fuertemente. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico. Ir al piso de la banda y forzarlo también a través de estos mecanismos adicionales de incentivos particulares que se agotaban, no era sostenible, y eso la gente se da cuenta. Entonces, eso es lo que se está corrigiendo ahora. Ahora en la flotación tenemos que ver cómo seguimos manejando la transición, porque la estacionalidad negativa tradicional en materia comercial está, y hay que ver cómo se genera algo de oferta también, aparte de lo que puede haber de elasticidad de demanda, menor demanda, esto es, porque el precio está más alto. Ahora, ahí es donde yo creo que, bueno, el gobierno está recurriendo a que las empresas liquiden algo más de dólares financieros, llamémoslo, que los mismos particulares no sigan incrementando los activos externos, que ha sido notable en los últimos 2 meses, y que aparezca alguien que pueda ir operando este mercado en el buen sentido. Es decir, que haya en oferta y demanda gente que arbitra sin información privilegiada, pero que conoce esto y toma posición. Martín. Sí, Daniel, esta semana estuvimos viendo lo que señalaba Max recién, intervención, algunas turbulencias, algunas cuestiones. ¿Qué orden de magnitud le otorgás vos a esto? ¿Crees que, digamos, las expectativas pueden seguir ancladas? Por expectativas ancladas me refiero por ahí a la inflación, las últimas 2 índices de precio del consumidor que han dado bastante bajo en contexto de dólar subiendo. Pero bueno, esta semana hemos tenido determinadas turbulencias, intervenciones que recién señalábamos. ¿Vos creés que esas intervenciones dañan el anclaje de las expectativas o están dentro de la regla del juego? No, bueno, están un poco dentro de la regla del juego. El problema es que no hay particular certeza de cuáles son las reglas del juego. Por eso hablaba hacía referencia a la carta de intención, que era, ¿es una flotación limpia o una flotación sucia esto? Cuando digo sucia, no es simplemente el Banco Central tratando de eliminar los picos de volatilidad, no cambiando la tendencia. Y bueno, mostrando cuáles son las reglas de juego al respecto.
Eso hay distintas técnicas que han usado distintos bancos centrales de esta región. Y bueno, ahí son cosas que yo creo que ayudarían a definir y con eso bajar un poco las turbulencias. La carta de intención decía claramente que iba a haber una flotación libre dentro de la banda cambiaria, que el Banco Central iba a vender en el techo y comprar en el piso, pero que podía comprar dentro de la banda para cumplir la meta de acumulación de reservas, que era el ancla principal de la nueva fase del programa económico. Esto era textual el FMI. Y decía que también podían intervenir en el mercado de futuros, pero que no iba a ser lo habitual, porque no iba a ser un requisito, o no iba a ser algo que se usara. Respecto al Banco Central, el Tesoro obviamente podía comprar dentro de las bandas. Lo que pasa es que el equipo económico solía decir no va a comprar el Banco Central y en algún momento decía no va a comprar el Tesoro. Porque decía que no querían mostrar que había un piso en 1100, por ejemplo, para el dólar y que querían que se descubra la flotación. Después salieron a decir que sí iba a comprar el Tesoro en bloques, lo que fuera, pero que sí iba a comprar el Tesoro. Vos decís que tienen que dejar más en claro cuáles son las reglas, más allá del techo. Sí, yo creo que sí, hay dos comentarios. Decía, ¿cuál es la regla de intervención o no del Banco Central en el contado y en el futuro? Y por eso, ¿cómo acomodarían la parte monetaria? Y por otro lado, el Tesoro tiene obligaciones en dólares. Claro. Entonces, bueno, decir cómo las piensa afrontar. Y esto, con el mecanismo actual, son compras que tiene que hacer el mercado. ¿Qué es lo que te preocupa más? ¿Te preocupa? Yo estoy tratando de hacer un punto donde digo que lo principal no es lo que pase en el mercado cambiario, si el dólar está 10% arriba, 20 arriba, 20 abajo, sino lo que pasa en la economía real. Porque si vos estás con un ancla fiscal que el gobierno la defiende, dice, dejando de lado el tema de la capitalización de intereses de la deuda en pesos y con un superávit que no tiene ningún país de la región. Es decir, todos los países de la región tienen déficit fiscal primario, no financiero. La Argentina tiene un superávit primario y un equilibrio financiero, dejando de lado el tema de que no está pagando intereses de la deuda en pesos. Ahora, más allá de eso, también tenés que una economía, y en la economía, obviamente si hay tasas de interés reales positivas muy, muy elevadas, que son el correlato también de que no pudiste bajar el riesgo país, bueno, hay una tensión importante y el crecimiento, la recuperación se te desacelera, tenés que cuidar también el empleo. ¿Tu preocupación cuál es? El mercado cambiario, es decir, que pueda haber una crisis como hemos visto en otros momentos del mercado cambiario, o la economía real? No, yo creo que diría ambas y ninguna de esas en particular. Sí. Porque, a ver, el lugar de la economía, llamémosle el ministro de Economía, que es un poco quien tiene varios de los resortes, es cómo equilibra todo, cómo hace que se equilibre todo, con reglas que permitan a los participantes digamos, jugar en algo que es un campo plano con sus límites y que se ve como que va a ser estable y sostenible a lo largo del tiempo. Y eso hace a la confusión de lo que puede uno decir la economía real, su manifestación en los resultados financieros, tanto del sector público como el privado. Ahora, el gobierno está apostando todo a que después de la elección, gana la elección, se derrumba el riesgo país y de alguna manera se destraba
lo que necesita esta economía. Pues si estás con déficit de cuenta corriente, necesitas a alguien que te lo financie. Si vos querés seguir creciendo a estos niveles, tener esta demanda de dólares para importar y para fortalecer el crecimiento, que los argentinos vayan al exterior, pagar los intereses de deuda, bueno, necesitas mucho financiamiento. Si no, o el dólar estará más alto o irás a un proceso recesivo o de estancamiento, no sé, o una combinación. ¿Vos ves que hoy el problema es solamente político, como dice el gobierno, que gana la elección, eso derrumba el riesgo país a 400 puntos menos y que la economía sale disparada como un torpedo? No, yo creo que es una cuestión de equilibrios, volviendo a lo anterior. Si se ve que, por ejemplo, la regla de juego cambiaria es una regla muy ad hoc y muy favoreciendo a la alta volatilidad, no se ve sostenible. Y eso repercute en la economía real, y la economía real tiene efectos sobre lo social y la estabilidad política en general. Ahora, tenemos claramente que tomar conciencia que la sociedad argentina, me parece, tomó conciencia que lo anterior había que corregirlo. Y había que corregirlo fuertemente porque llevaba también a desequilibrios importantes, no sostenibles. Y esto, el mecanismo de corrección, es un mecanismo difícil. Hay que coordinar varias partes, pero no es solo político. En lo político ayudará a la tasa de inflación, ayuda sin duda que la tasa de inflación baje, pero la vida no se acaba en octubre de este año, es un continuo, y por eso hay que pensar más allá también, lo que viene después. Martín, la última para Daniel Marx. Sí, Daniel, desde acá venimos viendo que hay una lógica tal vez electoralista por la cual el gobierno prioriza la desinflación y eso produce una serie de trade-offs que hemos visto como la no acumulación de reserva del central, la suba de la tasa de interés, el apretón monetario tras la salida del cepo que implica una desaceleración de la economía, etcétera, etcétera. Y en función de eso, después de las elecciones, ¿vos qué crees qué medidas podría tomar el gobierno dentro del esquema actual? Ya sacando, digamos, la lógica electoralista, ¿qué políticas tiene pendientes para hacer una vez que se saque de encima la contienda electoral? Yo creo que, bueno, volviendo a lo de Maxi en parte, hay cuestiones de implementación importantes, aparte de lo que se habla de decisiones de inversión y reformas estructurales, pero hay cuestiones micro relacionadas con la macro que hay que ejecutar, implementar. Por ejemplo, cómo llevamos adelante programas que alienten la construcción de infraestructura en Argentina. Bueno, hay alguna discusión que si el Estado Nacional o los privados o las provincias, pero todo eso requiere una implementación muy práctica bueno, esos son los tipos de cosas que parece también importantes para la agenda después de octubre. Es decir, bueno, tenés que hacer obra pública, tenés que hacer bueno, un montón de cosas que hoy estás utilizando para tu equilibrio macro, pero que obviamente no son sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, cero obra pública. Claro, por eso. Y yo creo que hay privados que encararían determinados aspectos. Hay toda una discusión hasta dónde llega la jurisdicción nacional, provincial o municipal. Bueno, esas cosas, si uno las ordena y las pone en marcha, hacen a un cambio. Está bien. Te hago la última, ¿no? Que no te la hizo Martín. Pensé que el hombre de clave bursátil te lo iba a hacer porque está todo el tiempo en el mercado, pero lo tenés a Daniel Marx y demás. Los activos argentinos, ¿no? El gobierno dice están baratísimos. Están baratísimos. Compren ahora, compren bonos, compren acciones ahora porque están... Milei dijo textual, la Argentina está baratísima.
Sí, yo no generalizaría tanto. Me parece que eso es cierto Sí. en varias cuestiones, pero todo eso depende de cómo se vea el futuro y cómo se va ordenando, y por eso lo de las reglas de juego. No es solo pensar que hasta acá llegamos y el resto se va a corregir los precios de los activos argentinos. Acá hay una cuestión de huevo y gallina. Es decir, hoy no tenés en claro si la Argentina está cara o barata. No, yo En términos de apuesto oportunidades. a favor. Es decir, compraría a estos precios, pero hay que mirar en detalle. Hay cosas de distinto signo acá, ¿no? O distinto énfasis de lo barato o lo caro. Pero los bonos de la Pero deuda argentina, por ejemplo, que marcan los un de la riesgo ahí de deuda, sí, 700. soberana, yo los veo baratos porque creo que se van a corregir varias cosas. Pero hubiera ayudado y ayudaría mucho hacer y tocar algunos de los elementos que hablamos hace un rato. Generar menos confusión, dar mayores certezas sobre la regla de juego y su sostenibilidad.